Hola amigos, esta es una pequeña exposición sobre el acabado superficial, limpieza, revestimiento y conversiones químicas, ensayos no destructivos, partículas magnéticas, tintes penetrantes, ultrasonido y radiografía. Comenzando con el acabado superficial, se denomina así al grado de acabado que presentan las piezas después de terminado su proceso de elaboración. La duración de las máquinas depende de un alto grado de la calidad de las superficies de las piezas que la conforman, es decir, su acabado superficial, aunque además se tendría que tener en cuenta las propiedades físico-mecánicas de esas capas superficiales. La rugosidad de la superficie de las piezas. Las imperfecciones superficiales pueden ser rugosidades, huellas de las herramientas u ondulaciones, desajustes en las máquinas. La rugosidad en la mecanizado se define como las rugosidades producidas sobre la superficie de una pieza por acción de arranque de viruta de una herramienta de corte. Debemos tener en cuenta que siempre que la rugosidad superficial debe ser más pequeña que la tolerancia. En la industria generalmente se utilizan piezas las cuales están en constante contacto o rozamiento con otras piezas. Debido a esto es de suma importancia conocer y adecuar la rugosidad que presenta la pieza y así poder determinar la cantidad de lubricante, el desgaste de la pieza y el mantenimiento que tiene que tener dicha pieza. El acabado superficial, la limpieza. La limpieza es la ausencia de sustancias no deseadas sobre una determinada superficie, por lo que es conveniente diferenciar entre dos conceptos, limpieza y desgrase. Generalmente se considera una superficie está limpia cuando a simple vista no está recubierta de polvo, virutas, fangos, etc., pero puede estar mojada, aceitada, petroleada. De igual forma se considera que una superficie está desengrasada si no contiene aceites ni grasas, pero puede estar recubierta de polvo, virutas, óxidos, fangos, etc. Los procesos de limpieza se pueden clasificar en procedimientos químicos de limpieza: A, con ácidos; B, con álcalis o sales; C, con soluciones y vapor; y procedimientos mecánicos de limpieza como A, por chorro de arena; B, por chorro de granalla; C, por chorro de agua; y D, tamboreo; y E, barrilado. El objetivo es identificar los diferentes procesos de limpieza y acabado de piezas metálicas. Realizar el proceso de acabado a una pieza metálica utilizando la herramienta y equipo adecuado, recubriendo de superficies. Los procesos de tratamiento superficial se pueden clasificar en de limpieza o de recubrimiento superficial. Limpieza con ácido. Es un método de limpieza industrial con un uso más extendido, que emplea un alcalino para remover aceites, grasas, cera y diversos tipos de partículas de una superficie metálica. Limpieza alcalina. La limpieza ultrasónica combina la limpieza química y la agitación mecánica del fluido de limpieza para proporcionar un método muy eficaz para la remoción de contaminantes superficiales. La limpieza ultrasónica es el uso de este produce un fluido de limpieza en dos fases que funciona mediante la disolución o emulsificación de la suciedad en la superficie de la pieza.
El revestimiento. Reducen un recubrimiento independiente sobre la superficie del material de sustrato. Debe obtenerse en una buena adhesión entre el recubrimiento y el sustrato, y para que esto ocurra la superficie de este debe estar muy limpia. Los procesos de revestimiento o deposición de material se emplean para recubrir superficies para obtener unas características determinadas como resistencia al desgaste o la corrosión, o para reconstruir piezas. Los revestimientos metálicos tienen algunas características como mejor acabado estético y propiedades mecánicas. Se presenta en un cristal compuesto de materiales inorgánicos vitrificables o fusibles, diversamente coloreadas, que se aplican sobre cerámica, vidrio o metal. Su objetivo principal de recubrimiento o acabado es generalmente mejorar la apariencia y el valor de venta del artículo. A la mayoría de los materiales se les recubre para proporcionarles una resistencia permanente a las influencias destructivas débiles o al desgaste, descomposiciones electrolíticas y al contacto con la intemperie o la atmósfera corrosiva. Proteger el material contra la corrosión por el calor y la intemperie. Mejor la luminiscencia y el aspecto de la superficie. Aislamiento eléctrico brinda la mayor vida útil a la pieza. Los revestimientos orgánicos interponen una capa superficial que protege y separa el metal del medio ambiente en el que se encuentra. Se aplica en todos los materiales ferrosos y aleaciones que contengan hierro. Su finalidad es que impiden el contacto de la superficie de las piezas con los agentes que pudieran atacarlas. Los objetivos principales son proteger al material contra corrosión por el calor y la intemperie, mejorar la luminiscencia y el aspecto de la superficie, aislamiento eléctrico, brindar mayor vida útil a la pieza. Los recubrimientos no metálicos se clasifican como aceite y engrasado, pintado, tales como pintura, barnices, lacas, entre otros. Recubrimientos de material sintético, esmaltado y recubrimientos obtenidos químicamente. En cuanto a las conversiones químicas, son procesos para corregir y alisar, dar apariencia estética a las superficies y los materiales metálicos y cerámicos, como algunos plásticos y maderas duras. Es la remoción química de los óxidos superficiales y las escamas de metales por soluciones ácidas. En el aluminio se denomina oxidado. Las soluciones comunes contienen ácidos sulfúricos, clorhídricos con agua o algunas veces con inhibidores. Antes de la aplicación de pintura se puede necesitar una preparación química, el decapado para remover los óxidos, para remover las grasas y aceite. Se recomienda el proceso de desengrasado por vapor. La aplicación del cromatizado son las siguientes: aplicables sobre aluminio y sus aleaciones en la industria aeronáutica, color de marrón a dorado y iridiscente, resistencia a la corrosión, buena base para pinturas, apto para retoques, favorece la conductividad y no produce cambios dimensionales. En cuanto al oxidado superficial del cromatizado, es aplicable sobre el aluminio, magnesio y sus aleaciones, resistencia a la corrosión como barrera, buena base de pinturas, permite aplicaciones sobre la superficie y aislamiento eléctrico. En cuanto al segundo tema, los ensayos no destructivos,
Se denomina ensayo no destructivo o END a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a la muestra examinada. Los ensayos no destructivos son pruebas que nos permiten conocer el estado de un componente o pieza sin modificar la estructura y las propiedades de él. Esta es precisamente la razón de su nombre. En esta gran ventaja de no alterar a los materiales redunda en grandes beneficios no solo técnicos, sino también económicos, los cuales hacen que este tipo de pruebas sean altamente demandadas en la industria, tanto para aquellos componentes que se encuentran en procesos de fabricación como para los que ya están en servicio. Los ensayos no destructivos son ensayos preventivos conocidos con las siglas END o NDT, utilizados para detectar fallas o faltas de espesor. Se pueden clasificar según los siguientes métodos: ultrasonido, radiografía industrial, líquidos penetrantes, partículas magnetizables, corrientes inducidas o current o inspección visual. En la clasificación de los ensayos no destructivos, las partículas magnéticas es un método que utiliza principalmente corrientes eléctricas para crear un flujo magnético en una pieza, y al aplicarse un polvo ferromagnético produce la indicación donde exista distorsión en las líneas de flujo. Sus características son que se puede inspeccionar las piezas en serie obteniéndose durante el proceso resultados seguros e inmediatos, portabilidad y adaptabilidad a muestras pequeñas o grandes, detecta tanto discontinuidades superficiales y subsuperficiales. Sus aplicaciones: esta técnica de partículas magnéticas para la detección de posibles discontinuidades en la inspección de materiales ferromagnéticos. Entre sus aplicaciones lo vemos en la fabricación de piezas de fundición, forjadas, roladas y cordones de soldadura. También para la inspección en servicio de algunas partes de avión, ferrocarril, recipientes sujetos a presión, ganchos y engranes de grúa, entre otras aplicaciones. Las tintas penetrantes se emplea generalmente para evidenciar discontinuidades superficiales sobre casi todos los materiales no porosos, como metales, cerámicas, vidrios, plástico, etc. Es por ello que lo hace utilizable en innumerables campos de aplicación. Sus características es que el líquido penetrante tiene la propiedad de penetrar en cualquier abertura u orificio en la superficie del material. El penetrante ideal debe reunir lo siguiente: tiene la habilidad de penetrar orificios y aberturas muy pequeñas y estrechas, de permanecer en aberturas amplias, mantener color o la fluorescencia. Es incoloro, no corrosivo, antiinflamable y tiene un costo razonable, simple de usar, preciso y fácil de interpretar. Las aplicaciones: los penetrantes que se aplican por inmersión, rociado con un cepillo o brocha
vertiendo el líquido sobre la pieza o cualquier otro método. Sus aplicaciones van desde empresas de procesos industriales hasta lugares donde hay maquinaria pesada. Los ultrasonidos. Los ensayos mediante ultrasonidos permiten la medida de espesores reales en servicios, espesores de películas, protectoras de pinturas, de recubrimientos, así como la localización y medida de defectos internos. Las características son no emplear fuentes radioactivas, siendo innecesaria, por tanto, la delimitación de zonas de exclusión de personal y pudiendo realizar el ensayo próximo al frente de soldadura. Mayor capacidad de detección de defectos lineales tales como las faltas de fusión y permite la localización de los defectos en profundidad, facilitando el proceso de reparación. Sus aplicaciones son la inspección por ultrasonido ha sido aplicada satisfactoriamente en la detección de defectos en fundiciones y partes de metal, trabajando en soldadura, investigaciones en soldaduras ovaladas y desarrollo, producción y servicio. La inspección por contacto tiene una aplicación más extensa que la inspección de inmersión, no porque ello implica que el equipo es portátil, sino también porque es versátil y aplicable a una amplia variedad de situaciones. La radiografía es un método que utiliza la radiación ionizante de alta energía que al pasar a través de un material sólido, parte de su energía es atenuada debido a diferencias de espesores, densidad o presencia de discontinuidades. Las variaciones de atenuación o absorción son detectadas y registradas en una película radiográfica o pantalla fluorescente, obteniéndose una imagen de la estructura interna de una pieza o componente. Sus características es que pueden usarse en materiales metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferrosos. Proporciona un registro permanente de la condición interna de un material. Es más fácil poder identificar el tipo de discontinuidad que se detecta y revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble. En cuanto a sus aplicaciones, se observan para la detección, interpretación y evaluación de discontinuidades internas tales como grietas, porosidades, inclusiones metálicas o no metálicas, faltas de fusión, etc. En uniones con soldadura, piezas de fundición y piezas forjadas. Gracias, esto es todo y considérenlo una pequeña exposición sobre este tema.